¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Parece que no todavía. Mientras pruebas. Dos, tres, sí. Dos, tres, sí. Ahora sí funcionó. Ya, ahí lo vamos a usar. Gracias. Bueno, y para terminar, de todas formas, nos gustaría hacer una mesa redonda. Sabemos que hay muchas dudas y muchos comentarios. Bueno, hay varias personas, parece que se tuvieron que ir, pero de todas formas, para nosotros es muy interesante escucharles. Sabemos que esta es la primera jornada, así que muchas tienen cosas que decir. Así que para el cierre, le invito a los expositores que por favor se sienten en la mesa. Además, tenemos como moderadora a la doctora Tina Morales. Tina es médica familiar, trabaja realizando cuidados paliativos no oncológicos en el Hospital Sotero del Río y actualmente es la referente de cuidados paliativos universales en la División de Atención Primaria en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio. Así que gracias, Tina, por acompañarnos. Falta Paula. Buenas tardes. Me gustaría, antes de dar la palabra a ustedes y sus preguntas, estaba escuchando muy atenta a todas las exposiciones. De hecho, tuve la oportunidad de llegar temprano. Creo que se dio como un hilo conductor. Estuve pensando en cómo unar, pensando en la mañana con la parte más desde la experiencia del diagnóstico y también la parte más científica con la parte genética, ¿cierto? De los aspectos de la consejería, algunas líneas. Después algún aspecto más económico y desde el punto de vista de la salud pública y ahora este bloque como de humanización, también con la colaboración de Connie, también de nuevo en el punto de salud pública. Em, Me quedo con una pregunta que es el título, Humanización en la atención de salud en personas de enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, que yo que me dedico a los cuidados paliativos y en la línea que comentaban nuestros expositores, me quedo como que es la humanización, para mí, voy a dejarlos con la palabra de inmediato, es el trato de la persona y su familia en el contexto de la atención de salud al realizar la escucha activa, como decía el doctor en la mañana, no sé si tuvieron la oportunidad, la importancia de hacer una escucha activa durante la entrevista, durante esta atención médico-paciente. Eh, lo importante que es, y de alguna forma este punto lo tocó Paula, el aspecto espiritual, porque hablamos siempre de lo biopsicosocial y en cuidados paliativos siempre agregamos y espiritual, porque acá viene, independiente de cuánto el pronóstico, no estoy hablando de años de vida, sino de condiciones de salud que se relacionan a sufrimiento, vienen condiciones en la vida que se relacionan al sufrimiento existencial, por tanto a cosas en relación a lo espiritual. Yo no soy experta, pero se los quiero decir de forma bien descriptiva. Y en mi experiencia, por lo menos con los pacientes cuidados paliativos, son ámbitos súper importantes que también hay que llevar a la mesa, ¿ya? Y por mi parte tiene que ver con la humanización en salud. Solamente quería empezar con eso para darle las palabras. Y gracias por invitarme. Allá, acá en la primera, no, acá gana, quería Macarena. Estoy atenta. Allá primero y después allá. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero les quería, mi nombre es Diana Ávila, soy genetista del San Juan de Dios. Les quería agradecer a los cuatro por su presentación, porque en realidad algo que nos pasa mucho en medicina es que a nosotros nos enseñan a curar. Entonces, en general, la medicina está orientada a que nosotros tengamos algo que tratar y eso es lo que nos interesa, encontrar ese tratamiento. Entonces ahora, bueno, desde el punto de vista de mi especialidad, que es genetista, en realidad ahora lo que estoy más dedicada es a diagnosticar y a acompañar en realidad, porque luego del diagnóstico viene un seguimiento que en general, como son enfermedades tan poco frecuentes, la tenemos que hacer nosotros, obviamente es lo que nos corresponde, porque los otros doctores a veces no lo conocen, no conocen la enfermedad y no tienen por qué hacerlo, pero tomando una cosa que dijeron en la mañana también, el traspaso del cuidado pediátrico adulto
es una cuestión que ha sido muy difícil para nosotros, a pesar de que el de nosotros es un hospital de todas las edades, cuesta que los especialistas adultos no hagan un poco de caso. Oye, este paciente necesita que el cardiólogo lo continúe viendo una vez al año porque él tiene una patología que puede tener consecuencias cardíacas. Entonces, es difícil para ellos que dicen, ya, pero ¿qué le hago? ¿Cómo qué le trato? ¿Qué le voy a estar mirando? O sea, eso es una cosa. Y otra cosa, me quiero tomar de las palabras que dijo Paula, como de las mamás cuidadoras, que es una cosa tan eh, tremendo. O sea, para nosotros es súper difícil. A veces en la consulta de control, yo en vez de demorarme media hora, me demoro una, porque le tengo que hacer, sin mi expertise, que en mi profesión no tiene esa habilidad, hacer como psicoterapia a la mamá que está como colapsada y sobrepasada por este niño que a veces, no sé, tiene trastorno del espectro autista o tiene un trastorno del lenguaje severo, que no se puede como comunicar, y eso genera una frustración en la mamá que finalmente no es que le genere un desapego de ese hijo, pero la colapsa. O sea, esa mamá llega a contarme la semana, la vida que le pasó, y hablamos súper poco del niño porque el niño ya desde un control a otro estuvo más o menos bien. Y de ahí es solo más o menos la vivencia de ella. Entonces yo creo que una de las cosas que me gustaría a mí que se viera como a nivel ya como más país es que a los médicos se nos educara para acompañar en nuestra formación de pregrado, porque ya después la especialidad son 3 años que son muy cortitos y uno tiene que meterse todo el conocimiento técnico a la fuerza de alguna forma. Eh, pero eso de acompañar es algo que quizás las mamás y bueno, algunos papás lo apoyan y o sea, lo aprecian más que lo que uno les diga. A lo mejor yo le digo, ya le voy a hacer una interconsulta a tantas especialidades, pero que uno les ponga atención a lo que ellas creen que le está pasando al hijo, eso yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que tener, una habilidad que quizás es blanda, pero eso todo se puede enseñar y se puede aprender. Entonces, por eso le agradezco mucho haber compartido sus testimonios, porque me hacen solamente reforzar esa idea de que es algo que se debería enseñar. Gracias. Allá, Macarena, para allá a la derecha había una pregunta. Voy a darle la palabra por mientras viajas a Paula. Solo voy a, espero no sé si voy a contestar tu pregunta, pero yo creo que muchos de nosotros crecimos con la mirada de que cuidados paliativos era para la gente a fin de vida. Sin embargo, hoy en día el enfoque paliativista tiene otro enfoque, que tiene que ver mucho con la humanización porque están de la mano. Pero ahí nos demuestran de que efectivamente la cercanía al otro no es de curar, sino de cuidar al otro, de consolar y de estar al lado de él. Y no parte como en esta mirada de que voy a curar. Por eso que, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de enfermedades raras, para los que somos paliativistas, yo creo que no es, para nosotros es como, es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Porque efectivamente no hemos dado cuenta que cuando uno tiene un enfoque paliativista, uno lo que lucha es por manejar los síntomas, controlar los síntomas y darle buena calidad de vida y bienestar a la persona que lo está recibiendo y a su familia. Entonces, cuando tú tienes ese enfoque, da lo mismo cuando sea y en qué nivel sea, todo pasa. Y la gente se siente escuchada desde su dolencia, desde su sufrimiento, y como bien decías tú, no es solamente el sufrimiento físico, sino también el emocional, porque nos tenemos que acordar de que todo sufrimiento nos hace pensar. Más de alguna persona que estuvo o tiene una enfermedad rara en algún minuto dijo, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Y nos olvidamos en ayudarle a buscar el por qué. Yo quería agregar con lo que decía Paula, que en el fondo lo que también nos comentabas, ya es una primera, si bien tú no te sientes capacitada, al escuchar, ya estás haciendo una primera intervención al escuchar de abordaje espiritual. No está haciendo obviamente un abordaje experto, solamente estás escuchando, pero con eso ya estás acogiendo y se podría decir que es un primer nivel. Así que no lo tomes a menos, con eso estás haciendo mucho. Ahora la segunda pregunta. ¿Se escucha? Sí, No. se escucha, ¿cierto? No. ¿Aló? No se escucha. Sí, baja. ¿Así? Hola, mi nombre es Catherine, yo soy parte de la Fundación Jocelyn Fernández Cuevas para la investigación y divulgación sobre la enfermedad de Wilson, y mi pregunta en realidad va para todos los presentes de la mesa. Y
pasa lo siguiente, que están hablando mucho de que los fondos que tiene el MinSal para tratar a los diferentes pacientes, sobre la humanización y sobre el trato en la calidad, digamos, como de la atención hospitalaria de los pacientes, pero ¿cómo vamos a ver este punto en regiones donde, si bien tenemos pocos recursos, tenemos malos recursos, una pésima calidad en infraestructura de los hospitales? Al mismo tiempo, siempre pensamos en que los médicos, porque ahora se ha hablado mucho de que qué tenemos que hacer, enseñar a los médicos y médicos, pero no nos hemos enfocado en una atención, digamos, como más integrativa, y que también hay personas que trabajan en los hospitales, que hacen categorización de pacientes, que estudiaron algo con administración. ¿Qué pasa con la atención de esos pacientes cuando todo el equipo del hospital, ya sea desde los administrativos hasta las personas que categorizan los pacientes, que son los principales que van a ver qué está pasando? Porque no es lo mismo una persona, digamos, como con una enfermedad no transmisible, que uno de eso, no es lo mismo una persona con obesidad descompensada a una persona con una enfermedad rara, poco frecuente, descompensada, que va a categorizarse. No la categorizan, la categorizan para 5 horas más porque no conocen la enfermedad que tiene, y además está esperando 5, 8, 12 horas en una silla de plástico, y cuando pasa a ser atendido es hospitalizado en una silla de plástico y no tiene la nutrición que corresponde ni la atención que corresponde, y la mayoría de los profesionales que lo atienden tampoco tienen los conocimientos. ¿Qué pasa ahí? Cuando tenemos como toda la iniciativa para tratar al paciente, aquí hablamos de humanización, pero no tenemos ni siquiera el más mínimo, como el más mínimo recurso infraestructural para entregarle la atención que corresponde. ¿Qué pasa con eso también? Voy a pasar el micrófono. Eh, Hace poco tiempo escuché de una doctora decir, un doctor decir, que los pacientes solo se pueden enfermar de la enfermedad que el doctor conoce. Si el doctor no la conoce, el paciente no está enfermo. Está histérico o es adicto a algún tipo de sustancia y viene a buscar, pero en realidad no está enfermo. Pero nunca es, yo no sé lo que tiene. Y eso es bastante común. De hecho, una de las situaciones más comunes que tenemos nosotros es que el problema es la categorización. Nos categorizan C5, C3 y no somos importantes. Y uno dice, yo sé, yo soy un asiduo visitante de urgencia. Uno dice, tengo una enfermedad rara, y es como peor porque... Y eso es una visión, una parte de la visibilización. Cuando uno empieza a ser cada vez más habitual y más común esta situación, el cuerpo médico se empieza a educar y empieza a entender cómo manejar esta situación. Lo cierto es que somos tan heterogéneas como enfermedades raras que sería complejo establecer un protocolo que dijera cualquier persona con una patología que se encuentra en esta clasificación debe tener una categorización distinta. Pero sí tenemos que ser capaces de identificar aquellas patologías que sí tienen un compromiso vital y que están asociadas a un compromiso vital mayor. A nosotros nos ha pasado que tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen el síndrome del hombre rígido o el paciente rígido. Y cuando llegan a urgencias existe una ignorancia general. Como FECHER, lo que hacemos es ir a urgencia, acompañar al paciente y explicarle al equipo médico. Pero eso es imposible, es un crochet, hay que ir sala por sala. Entonces el trabajo está, por eso yo insistía tanto en la planificación. La planificación evita estos problemas. Si tú generas educación, si tú generas la formación adecuada, tú vas a empezar a enfrentar o notar que el clínico que se enfrenta a una situación que no conoce va a entender que ante una situación desconocida requiere pedir ayuda. Yo sé que aquí hay varios clínicos, hay varios médicos que se dedican a la clínica. Y aprovecho también de decirles, es bueno no saber, no sabemos todo. Hace poco me dijeron, bueno, Dunning-Kruger dice eso, la mayor certeza que tenemos es de lo que no sabemos, sentirnos inseguros del conocimiento que tenemos. El problema que tenemos es un problema real, entendemos los problemas de infraestructura, pero la única manera de poder combatirlo hoy día es educando, es formando y es haciendo visible esto, haciéndolo común, haciéndolo lo más amplio posible. Y con esto termino mi respuesta. Forma parte también de nosotros, es parte de nuestro compromiso. Yo hace poco dije, el cuerpo, las personas que trabajan en el ministerio no son seres malévolos que nos quieren decir que no. Los doctores que están en la clínica no son seres malos que nos quieren ver enfermos o nos quieren maltratar.
Lo que pasa es que no saben lo que están enfrentando. Y cuando no saben, lo que uno intenta hacer siempre es defenderse. Entonces, nuestro trabajo es saber que estás ante alguien que no lo sabe. Al menos tú sí sabes lo que te está pasando. Era finales del 2019, inicio del 2020, y trabajábamos en un sistema evidentemente no preparado para recibir pacientes graves de una enfermedad infectocontagiosa, viral, rápidamente progresiva que acababa los pulmones de los pacientes. No estábamos ni por cerca listos. Háblenme de enfermedades raras en diciembre del 2019. COVID. Para quienes no lo sepan, el virus ya existía en una versión absolutamente inocua. Nos salía todos los días en los reportes, veíamos y decía coronavirus, no tiene nada. El virus ya existía antes de la pandemia. Llega un momento en el que rápidamente, desbordando toda capacidad de respuesta de todo sistema de salud en el mundo, de repente pasó de ser la cosa más rara, que era que un COVID fuera grave, eso era inexistente, cero, a pasar a ser la principal causa de muerte en los países, en todo el mundo. ¿Qué infraestructura está preparada para eso? Ninguna. Nosotros, Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, de repente amanecimos un día con un problema que no teníamos el día anterior, con capacidad operativa para solucionarlo, cero. Teníamos que enfrentarnos ante eso. Yo les voy a contar qué cosas marcaron la diferencia y tal vez pueda servir en parte para tu pregunta, porque en regiones se enfermó la gente de COVID, no se enfermó solamente en Santiago, ¿ya? Y de repente, la línea de atención nacional que pusimos marcó brutalmente la diferencia. A nosotros un día rápidamente nos llama la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y nos dice, ¿estará la posibilidad de que todos los intensivistas experimentados que tenemos de los lugares que más ven patología respiratoria grave hagan un cuadro de turnos y se pongan de turno en un teléfono y damos el teléfono de cada uno de ustedes para que la gente que está en regiones y le llegan pacientes graves y no entiende lo que está pasando? Nota de pie de página. Cuando empezaba a morir gente en Italia, perdón, cuando empezaba a morir gente en China, 4 meses antes, a nadie le importaba. Morían dos, morían tres, morían 100, morían 200. Sobran chinos, son muchos, así que está bien, pasa nada. Se murió el primer abuelo italiano y el mundo convulsionó. Esto fue así, por si no lo recuerdan. Apenas empezaron a morir gente en Italia, noticia nacional, todo el mundo investigando, rápidamente todas las universidades, dele, todos los días hablaba de COVID, COVID, COVID. Se enrolaban pacientes en protocolos COVID, ¿sí? Y rápidamente fuimos teniendo evidencia de qué hacer. Entonces, muchos de nosotros leíamos COVID cuando el primer paciente de Talca todavía no había pegado el viaje. Y nosotros estudiábamos sobre algo que no sabíamos si iba a llegar o no iba a llegar. Algunos de nosotros llevábamos un par de meses ya estudiando sobre esto. Cuando llega, nos convocan y nos dicen, ¿ponemos una línea de atención nacional para que ustedes le ayuden a los colegas de afuera? Sí. Recibimos entre todos en primera ola, creo que 4.200 historias, o sea, contactos telefónicos, en el que acompañamos a médicos que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo en diferentes lugares del país a atender a estos pacientes. Y empezamos a ver eso, empezamos a ver yo sé de algo que usted no sabe y que le puedo explicar en 2 minutos. Mire, hermano, esto hay que hacerlo así, búsquele tal cosa, mírele tal cosa, clasifíquelo de tal manera. Y rápidamente toda esa información que íbamos sacando a partir de una línea nacional que ni siquiera fue un teléfono, era el número de teléfono de nosotros. Cada turno tenía el teléfono de cada intensivista. Entonces, evidentemente, si hay personas que tienen información de primera mano, que saben cómo enseñar rápidamente sobre los cuidados de una patología y alguien llega a un centro de salud en algún lugar del país y por teléfono comunica al médico que lo está atendiendo y le dice, mire, hable con esta persona que le puede explicar en 2 minutos lo que significa mi enfermedad, la velocidad de respuesta es mucha.
Los primeros 3 pacientes de COVID les pasó lo mismo y no por eso paramos de hacerlo. Son personas que dieron su vida por la ignorancia de alguna de las personas que trabajan en nuestra red de salud, por la cual pido disculpas, pero no paramos. Porque si hubiéramos permitido que el hecho de decirle loca a la familia del paciente de COVID que quería comunicarlo con nosotros hubiera detenido la fuerza con la que trabajamos, muchos connacionales no estarían hoy con nosotros. Esto fácil no va a ser. No ha sido. ¿Quién soy yo para decirles lo fácil o difícil que es esta situación? Sí, pero en algún momento puede parar. Depende de estrategias también, que es lo que parte de lo que hemos hablado. Y obviamente no a todo el mundo, no a todos los pacientes a los que le salen porotos funcionan igual. No podemos a través de Alejandro decir que ya tenemos claro cómo son los porotos en los nervios de la gente. No hay manera, no hay manera, esto es heterogéneo. Por lo tanto, es un camino, un paso a la vez y por lo tanto, donde hay un experto, hay una luz. Hay que intentar pegarse esa luz, no hay de otra. ¿Sí? Eso. Vale, por favor, que tenemos 2 preguntas más acá también. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Campos, soy trabajadora social clínica de profesión y representante de Fundación Cheri Chile. Mi pregunta va principalmente enfocada en quienes trabajan en salud pública. Ya, en realidad he tomado muchos apuntes como para poder formular esta pregunta en general desde la visión de los pacientes. Sucede que nuestras enfermedades poco frecuentes son un transitar de médico en médico, y la verdad es que nosotros no vamos a ir a la atención primaria a diagnosticarnos, porque requiere de mucho tiempo, de muchos exámenes, y como les dije, de preguntar en muchos especialistas. Y de ahí somos derivados a la salud pública, donde llegamos directamente a la atención secundaria. Entonces, bueno, entendiendo que son tantas patologías pequeñitas, pero que en comunidad somos varias personas y varias familias y agrupaciones de pacientes, ¿no sería más atingente, quizás lo dejo como propuesta, o no existe algún protocolo relacionado con la humanización del trato de acompañamiento eh, y de humanización en el en el proceso y en el diagnóstico para el usuario? Porque yo les aseguro que no solamente en el proceso diagnóstico es este transitar de especialista en especialista, que el médico perdió la ficha, que se fue de vacaciones, que te ven un año más y no se acuerda de tu patología y ni siquiera de tu nombre. Entonces me parece importante proponer y consultar si existe una instancia que nos agrupe a todos como pacientes y como familias para mejorar y optimizar la calidad de la atención en salud. ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿Tú? ¿Yo? Ya. De todas formas, cuando empezamos a trabajar con las enfermedades poco frecuentes, raras, huérfanas y diagnóstico complejo, que fue la Estrategia Nacional de Salud, donde empezamos con los primeros acercamientos, donde participaba un profesional de mi equipo, porque el tema estaba más bien siendo abordado por mi departamento y después pasó al departamento de ciclo vital y ahora está como oficina como tal, gracias a también una decisión política de la autoridad de relevarlo desde el punto de vista rector. ¿Por qué es importante relevarlo? Porque responde a lo que tú planteas. La definición de cómo se hace, más allá de cómo se hace el proceso diagnóstico, sino que cómo se acompaña en el proceso diagnóstico, cómo se acompaña a la familia, cómo es este tránsito, más que solo generar un documento que le permita a las personas que viven el momento, es más bien para los equipos de salud. Y eso también responde un poco a lo que planteabas tú, de cómo responder frente a la urgencia. ¿Ya? Y esa sí es una responsabilidad nuestra. Esa es una responsabilidad de salud pública, de la Subsecretaría de Salud Pública, de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Independiente que se implemente en la División de Gestión de la Red Asistencial, que es el nivel secundario y terciario, o en la División de Atención Primaria, es esta subsecretaría la que define esos procesos. Y eso se define en conjunto también con la sociedad civil. Porque ¿cuál es la pregunta que yo te debiera hacer? Yo te puedo hacer millones de preguntas, pero también quizás son 2 o 3. Yo veo la gente de repente siempre dice, ¿cómo le pregunto? ¿Qué información me tiene que dar? Bueno, conversémoslos con ellos. Lo que ustedes nos plantean son lo mismo que nos plantearon en muchas reuniones las mamás de niños y niñas o adultos espectro autista, que también esperan muchas horas y tienen un cuadro febril nomás.
pero eso genera una desregulación enorme. Entonces tienen que operar 5 horas porque es un cuadro febril solamente. Entonces, claro, tú dices, entre que llega una persona con un infarto agudo del miocardio, con una ACV, ¿cierto? En el hospital obviamente va a entrar el infarto agudo del miocardio, ¿ya? Pero también hay que saber cómo utilizar la red asistencial. Es mucho más difícil manejar una urgencia hospitalaria que un SAPU, por ejemplo, o consultas de morbilidad en el minuto para responder. Y esos son ajustes que se pueden hacer en la red primaria. Distinto el proceso diagnóstico, si eso efectivamente es en el nivel secundario por la toma de exámenes, por los estudios genéticos, por el médico especialista, pero todo eso sí se puede generar a través de un protocolo, de una orientación técnica, el nombre que vaya a tener, pero sí es una responsabilidad de rectoría y que es de la División de Prevención y Control de Enfermedades y es lo que vamos a trabajar. O sea, la Macarena con la PAME que tomaron el trabajo de la oficina han avanzado mucho en corto tiempo. O sea, instalar una oficina en el Ministerio de Salud desde el punto de vista de rectoría y administrativa es importante porque también requiere posicionarla frente a todos los otros temas importantes que son. Y ahora hay que trabajar desde la rectoría. O sea, con toda la experiencia que se mostró en esta jornada, tenemos mucho de donde sacar un buen trabajo y hacer una buena implementación. Ustedes son los mejores stakeholders que nosotros podemos tener para implementar todo documento rector, porque si no queda en un documento, pero eso después hay que implementarlo. Y ahí es donde son ustedes los que van a ser nuestros mejores centinelas para ver si se implementa o no, o cuáles son los nodos críticos que se están presentando. Eso se puede hacer, pero lo más fuerte es implementarlo. Lo que tú describes en realidad es consecuencia del atomizado que es nuestro sistema. Y aparte, nuestro sistema lo que hace es entregarle esa responsabilidad a la persona que tiene el problema. Nosotros, el sistema no navega o no te conduce a través del proceso, sino que hace que seamos nosotros quienes tenemos la patología, que tengamos que ir ventana por ventana a pedir ayuda. O sea, nosotros tenemos que ir a pedir la inscripción, nosotros tenemos que ir a buscar, nosotros tenemos que estar detrás del doctor, tenemos que estar viendo la hora. Y no es que el sistema te cuide y te proteja. Y ahí concuerdo es un problema de rectoría. Y por eso mismo, en la propuesta de plan nacional, que no quedó, o sea, el ministerio está preparando su propio plan nacional, estaban los aspectos de rectoría que implicaban una autoridad nacional que se hiciera cargo de este conducir. Porque navegar por el sistema de salud chileno, los sistemas de salud chilenos, es una odisea, es altamente complejo. Entonces, lo que tú describes es un problema que ya fue detectado en la preparación de la propuesta de plan nacional que se hizo el año 2020. Porque somos pacientes quienes estuvimos ahí y nos pasó esto. Dijimos, oye, por lo común navegamos solos. Entonces, esto se resuelve con rectoría. Mi respuesta es no. No existe hoy día lo que tú estás pidiendo. No, 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 no. No existe una rectoría o no existe alguien que se encargue de acompañar al paciente y llevarlo desde el principio hasta el final sin que sea él el responsable de hacerlo. Eso no está. No significa que no vaya a estar. Reconocer que tenemos un problema es la primera etapa para resolverlo. Ser honestos con el inconveniente es lo primero que nos permite resolverlo, porque si no, nunca lo vamos a resolver. Entonces, lo que tú estás describiendo es lo que vivimos y pasamos todos. A mí me diagnosticaron y cuando me diagnosticaron me dijeron tienes el problema del hombre elefante. Yo comenté que estudiaba ingeniería, que tenía polola. A los 3 días después me fui a suicidar al sur de Chile. ¿Quién quiere tener el problema del hombre elefante? Por eso esa conducción no existe. Y por eso nosotros, como sociedad civil organizada, lo estamos solicitando. Estamos pidiendo una rectoría ajena a la ministerial. Porque esto no es solamente un tema sanitario, es un tema social, espiritual. Por eso es importante que reforcemos el trabajo de planificación. Podemos dar 30 segundos que tenemos acá 2 palabras. Creo que no se escucha. Por favor, para la audiencia. Disculpa.
que a lo único lo que quería acotar era que no solamente era un tema ministerial y no solamente depende del Ministerio de Salud, sino que necesitamos aquí también los apoyos y las voluntades de otros ministerios. Necesitamos al Ministerio de Educación y necesitamos al Ministerio de Desarrollo Social. Y como principio, después podemos sumar otras cosas, porque también queremos, no sé, que el Ministerio del Deporte también financie, apoye, ¿cierto? Y tenemos deportistas, muy buenos deportistas con enfermedades raras, pero en primera instancia, saber que no es solamente un tema de salud, son personas, por lo tanto, tienen intereses y necesidades diversas. Yo creo que en esta oportunidad, es con micrófono, disculpa, y teníamos también a la señora de acá adelante. Como parte de una organización de pacientes, en esta sección ha faltado el rol que hacen las organizaciones de pacientes para cuidar al paciente. Por favor, micrófono, porque queremos que la escuche todo y se presente. Gracias. Mi nombre es Carmen González, soy de la Asociación Esclerodermia Chile y creo que en esta oportunidad, según mi opinión, ha faltado el rol que ejercen las organizaciones de pacientes en cuidar al cuidador. No es tan solo un tema de alfabetización social o de apoyo social, sino que va más bien en el tema también de cómo navegar, cómo verse reflejado en un otro y también, ahora que hay una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas, poder tener este catastro y entregarlo a los hospitales, a los establecimientos, y de que de alguna manera nosotros, en el fondo, el paciente se pone en contacto con nosotros buscándonos por las redes. Pero también ustedes, me refiero al ministerio, podrían favorecer y ayudarnos en el rol de poder orientar al paciente, acompañarlo y a disminuir su sobrecarga. Gracias, dejo la palabra. Lo conversábamos cuando llegué recién respecto a cómo entregar herramientas a las personas cuidadoras, ¿ya? Eso no es un rol exclusivo del Ministerio de Salud. Ustedes tendrán conocimiento que dentro de una de las principales políticas de esta administración es el Sistema Nacional de Cuidado, ¿cierto? Que está siendo trabajado por 10 ministerios, donde nosotros somos uno de los principales por la oferta asistencial que tenemos y porque se certifica la discapacidad y por las ayudas técnicas, etcétera. Pero lo que tú dices tiene que ver con varias cosas. Primero, la cultura de la responsabilidad social de los cuidados, ¿ya? Esa es una línea que es fuerte trabajada por el Ministerio de la Mujer y por Desarrollo Social, ya que eso requiere un cambio cultural también. Cuando Paula habla de la cuidadora, es la cuidadora. O sea, el 90% de las personas cuidadoras son mujeres. Hay hombres también, pero la principal son mujeres. La otra tiene que ver cómo cuidamos a las personas cuidadoras. Y eso no solamente es una acción de salud, sino que también tiene que ver con Ministerio del Trabajo, con Ministerio de la Mujer, con Desarrollo Social, ¿cierto? Porque tiene que ver con cómo le damos competencias a las personas cuidadoras, principalmente a las no remuneradas, ya que ese es el énfasis. Cómo generamos que tengan una vida de calidad, siento un bienestar, y eso no es exclusivo de este ministerio. Nosotros podemos hacer documentos rectores, por ejemplo, que orienten en acciones de autocuidado, cosa que apenas nos pasemos el límite que una persona que no tiene las competencias técnicas para hacer procesos terapéuticos se ponga a hacer procesos terapéuticos. Ahí también hay que marcar ciertos límites porque uno tiene que tener la responsabilidad de no abrir puertas que no va a ser capaz de cerrar. Y eso también hay que tenerlo presente. Tener registro de personas no es fácil, ¿ya? No es fácil y tampoco va a generar grandes cambios. Lo que sí es importante tener y que ya existe es el registro de personas cuidadoras. Y eso está en el Registro Social de Hogares, en el RCH. Es por autorreporte y eso sí está identificado. ¿Por qué es importante? Porque donde hay cuidadora hay una persona con dependencia. Y nosotros estamos trabajando para identificar a las personas con dependencia. Todo es un proceso, porque toda acción y oferta del Estado que haga tiene que ser súper consensuada y súper trabajada y la idea es que no quede nadie fuera. Entonces, tener registro de personas por condición de salud, tendríamos una cantidad de registro, pero enorme, enorme, por cada persona que existe. Y tiene baja evidencia de que la acción de salud mejore. Es lo único que existe en el tema del cáncer porque tiene otro proceso de vigilancia. Pero en general, tener registros de personas con condiciones de salud no va a generar grandes cambios. No porque yo te tenga identificada, por ejemplo, el hospital va a generar una mejor acción, una mejor respuesta. Distinto es
que yo tenga identificada a una persona con discapacidad, a una persona cuidadora, y la respuesta sea más oportuna para evitar que esa persona tenga alguna complicación extra, o porque si yo tengo una persona cuidadora, tengo claro que si la tengo en la urgencia, o dejo a la persona sola o bajo el cuidado de una vecina. Eso es súper concreto. Entonces, son acciones que están dentro del Sistema Nacional de Cuidado, hay 10 ministerios a cargo, Presidencia lo está llevando fuertemente, y eso sí debería generar grandes cambios en el proceso de cuidado. Lo que sí, los diálogos que tú decías de cuál es el rol de las organizaciones sociales, eso sí nosotros lo podemos tomar, porque es importante quizás hacer otras jornadas, no necesariamente quizás tan clínica o solamente de difusión de cómo hacer el proceso. Pero también ahí, desde salud pública, nosotros tenemos una responsabilidad importante. La información que se entregue siempre tiene que ser basada en evidencia, ¿ya? Nosotros no podemos llegar y dar discursos así como así. Hay una responsabilidad política, y no hablo de política partidista, sino de política pública y de responsabilidad clínica también, de, de qué información yo voy a dar, o cómo es el autocuidado, o qué competencias voy a entregar a las cuidadoras. Entonces, en eso también nosotros tenemos una responsabilidad de que si vamos a trabajar con ustedes, también sea información real, basada en evidencia también desde la propia experiencia de las personas, pero tiene que ser consensuada y presentada adecuadamente. Gracias. La última pregunta. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Se escucha. Mi nombre es Viviana Cornejo, yo soy la directora de la Fundación Valor de Mujer. Desde el 2019 nosotros estamos haciendo capacitaciones a cuidadores no informales, sino no profesionales, de adultos mayores y de enfermos crónicos. Y les doy gracias a la doctora porque encuentro que lo que ella habló en términos del cuidado y de lo que sienten los cuidadores está súper bien reflejado. Quería decir también que a nosotros nos ayudó mucho el trabajo en redes. Efectivamente, los cuidadores lo que menos tienen es tiempo para ir a alguna capacitación, hacer una meditación, pero sí tienen tiempo, aunque sea por el celular, a escuchar a otros que están en la misma situación y a sentirse reflejados. A través de eso se van generando redes y donde ellos pueden conectarse después y poder de alguna manera sentirse que están viviendo como una cosa bastante común, a pesar de que uno esté en Arica, el otro en Punta Arenas. Es súper bonito porque al final ellos se van viendo que no son únicos, sino que hay muchos que están en lo mismo. Y la otra cosa que quería destacar, aparte de agradecerles, esto del desarrollo de la espiritualidad, tanto en el área médica, tanto en el área del enfermo como en la familia. Creo que es lo que más ayuda cuando uno le saca el miedo a la palabra muerte y le da la posibilidad al aprovechar el aquí y el ahora y decir, oye, es hoy el importante. Morir nos vamos a morir todos los que estamos aquí, pero es ahora el momento en que debemos disfrutar de estar entre nosotros y de ahora, de sentir que están ustedes tratando de aportar. Para mí es súper gratificante y le da sentido a lo que estoy haciendo. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes. No sé si alguien quiere aportar o estamos terminando. Ah, pero era la última, ¿o no, Macarena? Sí. Por la hora tenemos que terminar, chicos. Sí, voy a dar un pase a Pamela. Pamela Yantén va a hacer unas palabras de cierre. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta esta hora y también a la mesa por responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente agradecerles a todos por haber venido y habernos acompañado durante el día completo, a muchos de ustedes, a las agrupaciones de pacientes, a los representantes de las agrupaciones de pacientes y a los familiares también de personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Y agradecerles también por esta primera jornada, fue muy exitosa, nos sacamos, o sea, nos llevamos experiencias muy ricas también. Les dejamos las puertas abiertas para contactarnos en caso de que necesiten. Ustedes saben que tenemos las puertas abiertas, pero los invitamos a los que son de alguna asociación de pacientes o algún grupo de pacientes, quizás no tienen personalidad jurídica ni nada, pero algún grupo de familiares o de personas que tienen diagnósticos de enfermedades poco frecuentes, a que se contacten con estas agrupaciones más grandes, de modo que también ellos mismos puedan tener más fuerza y puedan ser representados todos en las distintas instancias que vamos a ir formando.
vamos a ir haciendo distintas actividades de capacitación, jornadas o webinars a través del año, así que también los dejamos invitados para que estén atentos. Vamos a ir subiendo información a la web de enfermedades poco frecuentes del MinSal, que todavía está un poco abandonada, pero ya le vamos a dar más fuerza, la estamos reformulando, así que esperamos que ya durante el mes de marzo eso esté funcionando. Y ahí también les vamos a pedir las opiniones a ustedes para que nos puedan acompañar y podamos dejar ahí como información valiosa esto mismo del webinar que hicimos ahora, pero la idea es ir trabajando también sobre eso. Los dejamos invitados también el 26 de marzo, vamos a hacer una jornada de síndrome de Down que va a estar más enfocada en la adultez y en los cuidados que reciben las personas adultas con diagnóstico de síndrome de Down, así que también va a ser presencial por lo menos hasta ahora, así que también los dejamos invitados para eso. Y ya durante el año el resto de las actividades. Y para este año también se viene la conformación de la Comisión Técnica Asesora, así que para esa comisión vamos a hacer un llamado abierto a las agrupaciones de pacientes y a las agrupaciones de personas con enfermedades poco frecuentes para que puedan postular también. La idea es hacer un llamado abierto para que ahí hayan representantes dentro del grupo de personas que sea más idóneo y van a haber expertos también en enfermedades raras, además de los representantes de ustedes como pacientes. Así que también nos interesa que puedan estar atentos. Vamos a hacer el llamado también a través de la web. Con respecto al listado de enfermedades, también queremos hacer como un llamado público, una consulta pública, para que ahí ustedes también puedan ir mandándonos sus comentarios. Así que, de modo que nadie quede fuera en definitiva, o si alguien, algún diagnóstico que esté ahí que ustedes creen que no debería estar, también es importante saberlo. Así que bueno, eso se viene por lo menos para este año. Así que bueno, de nuevo agradecerles muchísimo por su participación, por habernos acompañado y esperamos que para el resto del año también contemos con su presencia. Así que muchas gracias a todos. Los invito para que nos saquemos una foto de los expositores, para la última foto.